¿Cuántos van a reflexionar en ese pasaje de Salmos? No levante la mano, pero yo creo que por ahí unos 2 o 3. Conociendo la congregación, 2 o 3. De verdad. Van a meditar, van a escudriñar para ser edificados. Bien, Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante. Voy a tomar los primeros 3 versículos, 26, 27 y 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bien. El tema que traemos, estamos estudiando la oración. Estuvimos en el primer libro de Juan, en la primera epístola de Juan. Vayan allá, por favor, para recordar. ¿Por qué estamos en Génesis? Hablando acerca de la oración. Capítulo 5. Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo número 5, versículo 14. Esta es la confianza que tenemos en Él. Está hablando de creyentes. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Uno quisiera que Dios lo escuchara, ¿no? Aquí está diciendo que si pedimos conforme a su voluntad, nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué entiende usted de esos 2 versículos? Sarita, ¿qué entiendes? Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, pues tenemos la petición que le hemos hecho. Creo que todos en algún momento de nuestra vida cristiana hemos anhelado que las cosas se den como yo pido. El asunto es cómo pido, con base en qué estoy pidiendo. Si estoy pidiendo como yo creo, como me parece, o estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Es mi voluntad o es la voluntad de Dios? Debe ser la voluntad de Dios. Y aquí dice, pide conforme a la voluntad de Dios y eso que pida le será dado. Por eso fuimos a Génesis capítulo 1 y 2, porque allí está lo que Dios preparó para el hombre, absolutamente todo. Esa es su voluntad perfecta. Desde que Él creó los cielos y la tierra y creó al hombre, allí plasmó su voluntad. Y nos hemos acercado allí día a día de la creación para saber cuál es esa voluntad de Dios y entonces poder pedir de esa forma. Por eso estamos en Génesis 1. Bien. Hagamos un recorderis breve de los días de la creación y cuáles serían los motivos de oración. ¿Usted recuerda? Comenzamos en el versículo 1. ¿Y qué vimos allí? Yo les voy a ayudar con el primer versículo. Allí vimos que Dios es creador, que Él es la autoridad sobre todas las cosas. Y entonces nuestro motivo de oración era reconocer a Dios como nuestra autoridad para poder depender de Dios, es decir, hacer las cosas a la manera de Dios y por supuesto entender que le pertenezco a Dios, que no ando como una rueda suelta, que no soy independiente.
establecer la autoridad de Dios en mi vida. En mi vida. Si eso se da, entonces voy a pedir conforme a su voluntad. Eso fue el primer versículo. ¿Qué recuerdan ustedes de los otros versículos? A mí me enseñó Dios de este versículo que tiene un cuándo, un cómo, un dónde y un con qué. Bien. Cuando yo lo que tengo que esperar es su tiempo, su voluntad y la provisión. Bien, muy bien, excelente. En los siguientes versículos comienza a actuar la palabra de Dios. Bien. Cada momento de la creación, hijo de Dios, hijo de Dios. Bien. ¿Y cómo sería nuestra oración sabiendo eso? Sabiendo que la palabra de Dios actúa y lo que dice se cumple. ¿Cómo sería mi oración? ¿Cómo debería ser? Pues cada uno es personal y cada uno ora como el Dios le guíe. Lo importante es tener el principio. Y no solamente, porque ese es el primer paso, reconocer que Él es nuestra autoridad, que lo que Él dice se cumple, sino orar. Señor, en este asunto, el viaje, los negocios, hacer o no hacer, en este asunto, Señor, yo espero tu voluntad. En este asunto, Señor, yo sé que lo que tú digas se hace. Entonces yo quiero oír, yo quiero entender para ser partícipe de tu obra, de lo que estás haciendo. Es nuestra oración, eso lo acabo de decir, ¿cómo lo haría yo? Usted no tiene que hacerlo como yo le estoy diciendo. Usted tiene que orar con base en eso que ya entiende. Si no lo entiende, pues hay que preguntarle a alguien que nos ayude a entenderlo. Hermana. Yo también veo que en los versículos de la creación finalizan diciendo y vio que todo era bueno, todo era bueno, todo era bueno. Entonces cuando yo oro sabiendo quién es Él y que lo que Él traiga a mi vida va a ser bueno, porque ese es uno de los atributos de Dios. Bien. Lo que Él sabe que es para mí es perfecto. ¿Eso a dónde nos lleva? A tener una vida de gratitud. Señor, gracias. Y la gratitud es la llave que abre la puerta a la sabiduría de Dios. Bien. Yo tengo aquí anotadas algunas cosas de las que me acordé. Uno, la oración no fue diseñada para librarnos de una situación, sino me capacita para aceptarla y transformarla. La oración no me libra de una situación, no es para eso. Señor, estoy pasando un momento difícil en la empresa, estoy orando que el Señor cambie ese jefe, o si soy jefe que cambie esos subalternos, que entre más dinero a la empresa, si es en el hogar, que cambie a mi esposo, a la esposa, a los hijos. En cualquier entorno estaré orando a favor de otros, pero no se trata de que Dios cambie una situación, sino que yo la entienda, entendiendo esa situación, sabiendo cuál es la voluntad de Dios, puedo aceptarla y entonces sí transformar, ser partícipe de la transformación. Pero si no la acepto, tengo que aceptar la voluntad de Dios, definitivamente. La oración es un medio, o es el medio para permanecer en Él. No es para cambiar cosas. La oración no es para cambiar situaciones. La oración es para permanecer en Él, entender las situaciones y entonces sí ser partícipe de una transformación de esa situación adversa cuando he escuchado la voz de Dios y sabré cómo hacerlo. Mientras tanto será muy difícil. Entonces dicen algunos, Dios no me oye, voy a decirle a alguien que ore porque a ese alguien sí Dios lo escucha. Tampoco. Algunos, yo he escuchado, la oración tiene poder. La oración no tiene poder. El poder es de Dios, no se lo quite a Dios. El único que tiene poder es Dios. Pero usan la oración como un vehículo de poder. Y entonces tienen que orar yo no sé cuánto tiempo y cuántas veces. Y finalmente no reciben. Quedan compungidos, quedan desanimados, desalentados, porque han recibido una enseñanza equivocada. Sí debemos orar, por supuesto que sí. El asunto es, tenemos que entender lo que es la oración, entender ese diálogo con Dios, cómo es. Estoy hablando con el Creador, yo soy la criatura,
Él es el creador. La oración me ayuda, me guía a permanecer en Él y a no salirme de allí. La oración me ayuda a mantener una comunión íntima con el Creador. En el momento en que me alejo de la comunión, yo puedo perder la comunión, no la relación, esa nunca se pierde. Y no la salvación, no estoy hablando de salvación, la comunión íntima. No lo escucho. ¿Por qué? Falta de perdón, pecado no confesado, maltrato, bueno, etc. Todas esas cosas llevan a no escuchar la voz de Dios. Algo está pasando. Necesitamos entender eso. La oración es el medio para permanecer en Él. Bien. La oración me lleva a una confrontación entre lo que vivo y lo que Dios quiere que viva. Yo entro a la oración a hablar con mi Padre, Él no cambia, Él me expresa, me manifiesta su esencia. Y cuando yo escucho de Él, quién es Él, reconozco entonces quién soy yo. Cuando Él me expresa de cualquier manera, puede ser por la palabra, por un cántico, por una enseñanza que usted escuche, por algo que usted vio, algo que recordó, Dios le va a mostrar quién es Él. Si Él me dice que es santo, ¿qué me está diciendo? A mí. Si Él dice, yo soy santo, Francisco, tienes que ser santo. Y me paro frente a la palabra a ver cómo es ser santo, y entonces la palabra es un espejo que me dice, no eres santo. Algo está pasando. La gritería en tu casa está afectando tu comunión con Dios. Esos pensamientos desordenados que quieren anidarse, y el hombre y mujer, se deleitan en esos pensamientos que son contrarios a la voluntad de Dios. Eso impide la comunión con Dios. No escucho a Dios. Repito, estoy hablando de comunión, no de salvación. La oración me confronta entre lo que yo vivo y lo que Dios quiere que yo viva. Ahora, en esa misma reflexión, cuando miro lo que estoy viviendo y lo que Dios dice que debo vivir, termino acercándome a Dios en oración. Repito, cuando miro lo que estoy viviendo y lo que Dios dice que debo vivir, finalmente termino acercándome a Él en oración, porque sé que no lo estoy haciendo bien. La oración me ayuda, me sostiene en Él, me guía a permanecer en Él. Necesitamos urgentemente la oración, los tiempos de oración individual, pero también en familia, en pareja, los necesitamos, hermanos, para permanecer en Él. Es tan fácil desviarse, pero tan fácil desviarse. Permítame contarles un testimonio mío. Esta semana que pasó estuve en la casa de unos hermanos de la iglesia y cuando salí de allí, la familia quería darme una panela. Entonces me llevaron a la cena y una panela pequeña que habían comprado. Pero a mi esposa le habían regalado hacía unos días una panela, una cosa así de grande. Y la hermana tenía una panela pequeña. Yo dije, no hermana, a mi esposa ya le dieron una panela grande. Sí, ya tiene una panela grande, tranquila. Lo hacía para que no se fuera a perder esa panela en la casa mía, porque es una panela grande. Está bien, hermano, y nos despedimos y salí. Cuando llego a la avenida para coger la buseta, Dios me dice, ¿y la panela? Sí, usted se ríe, pero yo tuve que ponerme a llorar. ¿Y la panela? En ese momento Dios me dijo, fuiste egoísta. Tú tenías tu panela grande, pero esa panela podía ser para otra persona que necesitaba esa panela. Egoísmo. Es tan fácil desviarse. Eso le pasó al pastor. Es tan fácil desviarse un momentico. En ese momento llamé al hermano a contarle lo que Dios me había dicho y a decirle perdóname, pedirle perdón a Dios también. Egoísmo. No es difícil salirnos. Necesitamos estar metidos en el horno de la oración. Es tan fácil salirnos. Y salirse con los hijos, por ejemplo, maltratar a un hijo, o lo digo de otra forma, maltratar a las personas que tenemos más cerca, que son la familia, el esposo, la esposa, los hijos.
su amigo, su amiga. Es tan fácil maltratarlos porque son los que tenemos más cerca. Necesitamos permanecer en tiempos de oración. Necesitamos hacerlo. Bien, si sigo, les hago la tarea. Yo creo que ustedes deben estudiar lo que ya hemos visto, lo que ya hemos escudriñado y ver cómo van ustedes a orar. Necesitamos orar. Yo necesito orar también. Bueno. Vamos al versículo 26 y vamos a ver qué nos va a enseñar Dios en esta mañana. Seguramente nos va a pastorear, nos va a confrontar también, pero vamos a pasar un tiempo en Él de gozo. Así sea una exhortación fuerte, Dios nos la hará con amor y lo vamos a entender. Bien. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hasta allí nomás. Entonces dijo Dios. Esa palabra que está allí, entonces, es una conjunción hilativa, es decir, hay un hilo conductor entre este versículo número 26 y el versículo anterior. Pero no es solamente el versículo anterior, es todo lo que viene diciendo Dios. Va a hilar. Voy a leerlo como lo tengo aquí. ¿Qué es esa conjunción hilativa? ¿Qué es ese hilo? Bien. Enuncia una consecuencia de lo que anteriormente se ha manifestado. Es una consecuencia de lo que ya se venía diciendo. ¿Qué venía diciendo Dios? Sea la luz, sepárense las aguas, produzca la tierra, hay expansión, hay lumbreras. Eso era lo que Dios venía diciendo. Animales, vida marina, vegetación, eso era lo que Dios venía diciendo. Ahora, un resultado de eso, una consecuencia de eso, uno podría cambiar esa expresión entonces como, en tal caso, o siendo así, hagamos al hombre. Es decir, está la creación. Ahora Dios va a crear al hombre. El hombre, entonces, viene a ser, en el plan de Dios, no lo último, sino algo esencial, fundamental. Y en el versículo 28 lo vamos a escudriñar un poquito más. Bien, hagamos al hombre. Ya sabemos que Dios creó al hombre y sabemos cómo lo creó, pero me encontré con algo tan bonito, escudriñando la palabra, preguntándole al Señor, bueno, sabemos mucho acerca de la imagen de Dios, eso ya lo entendemos, pero tiene que haber algo ahora en la persona, en el hombre como tal. Y vayan a Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Ahí hay algo que me afianzó más en la enseñanza de esta mañana. Usted podrá encontrar otras cosas en este versículo 26. Claro que sí, podrá encontrar otras cosas. Pero lo que Dios puso en mi corazón para esta mañana es esto que vamos a ver. Repito, usted puede encontrar otra cosa e igualmente estará bien. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Leámoslo en varias versiones, por favor. ¿Qué dice la Escritura? Norita. Dios hizo perfecto al hombre, pero este se ha complicado la vida. ¿Cómo dice allá? Lo que sí he llegado a entender es que Dios nos hizo perfectos, pero nosotros lo enredamos todo. Dios nos hizo perfectos, pero nosotros lo enredamos todo. Y descubrí que si bien Dios hizo íntegros a los hombres, cada cual se apartó para ir por su camino cuesta abajo. Cada uno se apartó por su camino cuesta abajo. Muy bien. Lo creó para que sea virtuoso, pero cada uno decidió ir cuesta abajo, descendente. ¿Hay otra versión? Bien, como dice Reina Valera. Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó perversiones, se desvió del camino, pero lo hizo recto, o lo hizo perfecto, como dice en otra versión, y en otra dice lo hizo virtuoso, en otra versión dice lo hizo íntegro. Estoy escudriñando un poquitico esa palabra, me encontré con una perla maravillosa. Esa expresión, recto, virtuoso, es
justo. Y es la misma expresión que Dios utiliza en el libro de Deuteronomio, hablando de cómo es Él y quién es Él. Es 32:4, 34:2. Deuteronomio, no pierdan Génesis que ya regresamos. 32:4 o 34:2, es que no recuerdo. 32:4 es. Dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta. Es la misma palabra para describir a cómo hizo el hombre perfecto. Porque todos sus caminos son rectitud, Dios es verdad y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Así creó Dios al hombre. Otra versión, yo leí Reina Valera. Bien. Ojalá cojan ese versículo y lo puedan introducir en el tiempo de alabanza, en el Salmo 46, y entonces van a tener una muy buena enseñanza. Eso lo hacen ustedes. Bien, sigamos con el tema. Dice que Dios creó al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios creó al hombre justo. ¿Qué es un hombre justo? Que obra según la justicia. Así de sencillo. Entonces, busqué qué era justicia. Esto lo encontré en un diccionario bíblico, porque la definición del diccionario de la lengua española es diferente. Dice esto: justicia es rectitud de conducta que se ajusta a las condiciones de una relación determinada. Rectitud de conducta que se ajusta a las condiciones de una relación determinada. Eso es justicia. Fui un poquito más allá y estuve buscando ahora sí en el libro de Romanos, y uno de Romanos saca una conclusión acerca de la palabra justicia, cómo la utiliza el apóstol Pablo allí. Es estar en la debida relación con Dios. Para el apóstol Pablo, en todas sus cartas paulinas, más específicamente en Romanos, y en el capítulo 1 se ve allí, ¿qué es para él? ¿Cómo aplica él esa palabra justicia? Es una correcta relación del hombre con Dios. Y estamos hablando de un hombre justo, que Dios lo creó justo. Luego, ¿qué quiere decir que lo creó justo? Sabiendo que justo es que obra según la justicia, y que justicia es una relación correcta con Dios. Entonces, ¿para qué creó Dios al hombre? En ese orden de ideas de lo que estamos hablando. Pues lo creó para tener una relación justa. El hombre fue creado por Dios para tener una relación justa. Uno, con Dios. ¿Con quién más? Con el prójimo. ¿Y con quién más? Bien. Muy bien, con la misma creación. Fue creado por Dios para que fuera un hombre justo y tuviera relaciones justas, relaciones que muestren la justicia de Dios. Ahora, ¿qué justicia podría haber si estamos en el capítulo 1 y 2 de Génesis, donde todo es perfecto? No digo que el capítulo 3 en adelante no haya perfección, claro que sí hay perfección, pero aquí está el plan de Dios para el hombre en esa condición de perfección. Yo diría, pero ¿justicia en dónde? ¿Relaciones justas en dónde? Si aquí está apenas Adán y Eva. Bien. Escudriñémoslo un poquitico más y encontremos esto. Génesis 1:28. Bueno, en el 27 ya vimos, entonces Dios ha creado, perdón, me estaba saltando el 27. El 27, Dios crea al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crea, varón y hembra lo crea. Dios ha creado al hombre para que exprese, eso ya lo sabemos, la sabiduría, la autoridad y el amor. ¿Cómo? A la manera de Dios. ¿Cómo es a la manera de Dios? Siendo justo, expresando una justicia, la justicia de Dios. Versículo 28. Y los bendijo Dios. ¿Quién va a hablar? Dios, aquel que tiene autoridad. Esa palabra, bendijo, tiene significado en dos direcciones. Una, en la dirección del hombre hacia Dios, y otra de Dios hacia el hombre.
en la dirección del hombre hacia Dios es adoración, es un acto de adoración del hombre hacia Dios. Pero de Dios hacia el hombre, como es el versículo 28, es un acto de Dios en beneficio del hombre. Del hombre hacia Dios es un acto de adoración, de Dios hacia el hombre es un acto en beneficio del hombre. Luego lo que Dios va a decir aquí en el versículo 28 es para beneficio del hombre. Ya ha creado un hombre con la capacidad de tener relaciones justas con su entorno, primero con Dios, con las personas y con la creación. Versículo 28. Fructificad y multiplicaos. Fructificar es dar fruto. ¿Cómo es el fruto? Según la especie, el fruto es según el género. Así es el fruto. Y si usted busca en un diccionario acerca de esta palabra, fruto, habla de cantidad, pero también habla de calidad. Fructificar, dar fruto, habla de cantidad, pero también habla de calidad. Multiplicaos, habla de aumento, habla de abundancia. ¿A quién le está hablando Dios? Cuando vimos que le dijo a la tierra, produzca la tierra, produzca las aguas, seres vivientes, era que hubiera vida marina, y a esa vida marina después le dice, multiplíquese y llene las aguas. Eso está en el versículo 22. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Llenad las aguas en los mares, llénela de peces. Eso es abundancia. Hay más agua que tierra. Y está hablando de llenar las aguas en los mares. Está hablando de abundancia. Aquí le está diciendo al hombre, multiplíquese. Si le dice multiplíquese, multiplicaos. Y después le dice, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Qué tenía que hacer el hombre? Llenar la tierra. Multiplíquese, llene la tierra. Y ahora sojúzguela. Escuchen lo que dice aquí. Cuando dice fructificad y multiplicaos, está hablando de una cantidad de ¿qué? De personas. ¿O no? Adán y Eva, personas. Lo que está hablando de una población. Dios no estaba hablando para Adán y Eva en ese instante, está hablando para Adán y Eva hacia adelante, hacia el futuro. Llene la tierra. Cuando habla de llenar la tierra, está hablando de ocupar un espacio. Pero si es llenar la tierra, ¿cómo será ese espacio? Ocuparlo por completo. Y además dice, sojuzgarla. Sojuzgar es una palabra que significa someter, puede ser bajo violencia o por conquista. Conquistar es someter a la autoridad. Lo que está diciendo aquí en esta parte, ocupar por completo la tierra, el espacio de tierra y someterla a autoridad. Si en la primera parte, que es fructificad y multiplicaos, está hablando de población, en esta segunda parte, que es llenar la tierra y sojuzgarla, está hablando de cómo se puede ejercer autoridad sobre el espacio que está ocupado por personas. ¿De qué manera? ¿Cómo se llama eso? Soberanía, ¿cómo? Gobierno. Exactamente. Gobierno. Gobierno. Dios, primero, le está diciendo a nosotros, va a haber una población y debe haber un gobierno. Esto ya está contemplado en el plan de Dios. Es más, nos está diciendo, creó a un hombre justo para ejercer sobre la población un gobierno justo, a la manera de Dios. Es decir, que hayan relaciones. Vimos que la justicia, finalmente, estar en la debida relación con Dios, con los hombres
con su entorno, con la creación. Luego Dios creó un hombre recto, Dios creó un hombre justo, con la capacidad para ser justo. La única forma como el hombre podría desarrollar esa capacidad de ser justo era a través de una comunión íntima con Dios. No hay otra forma. Y si hablamos de justicia y hablamos de relaciones y hablamos de una multitud de personas y hablamos de autoridad sobre esas personas, estamos hablando de población, estamos hablando de gobierno y de unas relaciones justas entre las personas, pero también nosotros con el entorno. Es lo que sigue diciendo en el versículo 28. Repito, los bendijo Dios, es decir, va a expresar su voluntad. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Esa expresión señorear significa estar a cargo de. ¿Qué tenía a cargo el hombre? Y la mujer, por supuesto, según lo que está diciendo Dios. Los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, está a cargo de la vida marina, está a cargo de la vida animal, está a cargo de la tierra, está a cargo de la vegetación, está a cargo de todo. Esto incluye el ambiente natural de la vida marina, que son las aguas, el ambiente natural de los animales, que es la tierra, la vegetación, la tierra. Eso incluye el ambiente natural de las aves. El hombre es responsable del hábitat, del ambiente natural en el cual está la creación. Es responsable de eso y Dios lo hace responsable porque lo hizo justo, lo hizo con la capacidad para hacer justicia o expresar justicia. ¿De dónde venía eso? ¿De dónde viene esa justicia? Esa capacidad de Él se la dio, era su voluntad, fue su voluntad hacerlo, crear al hombre justo. ¿Para qué? Para tener relaciones interpersonales justas, basado en una relación con Dios, para señorear sobre su entorno, administrar el entorno con base en una relación personal con Dios. Y si no, ¿cómo? Pregunto, ¿cómo estamos haciendo nosotros con el medio ambiente, cristianos? Tenemos una relación justa de equidad, de integridad con el medio ambiente. Podríamos pensar en los políticos que no lo hacen. No, metámonos en la casita nuestra nomás. ¿Usted recicla? Si no lo está haciendo, no está teniendo una relación justa con la creación. Necesitamos reciclar. No hablemos de la política. Mire, podemos meternos en muchas cosas grandes, pero ¿y nosotros qué? Ese chicle, ¿dónde lo bota? ¿Sabe cuánto tiempo se necesita para reciclar un chicle? Muchos años, muchísimos años para reciclar ese chicle que las personas mastican. Separa el cartón. ¿Qué es lo que se recicla? El cartón, el vidrio, ¿qué más es? ¿Plástico? ¿Cómo? Vidrio, papel, metal, bolsas. Bien. ¿Cuál es el material que no se puede reciclar? ¿Alguien que levante la mano de lo que sepa? Icopor no se puede reciclar. Icopor. Los restos de comida. Los restos de comida sí son reciclables y ya sale el abono para la compañía. Bueno, hay una que se reutiliza y otra que no. ¿Qué más? Galo. Hay plásticos reciclables, plásticos que no son reciclables. ¿Alguien más sabe? El papel carbón no es reciclable, por ejemplo. Los elementos que tienen mercurio, como los bombillos, los desechos de los hospitales. ¿A dónde va todo eso? Si no se puede reciclar, a la tierra o al mar.
finalmente van al mar. Bien. Dejémoslo en la casa nomás, para no ir hasta tan lejos. Lo estamos haciendo, somos responsables de eso, hijos. De ese icopor, somos responsables delante de Dios de lo que estamos haciendo. Yo no sé si hay icopor reciclable, ¿no? ¿Cómo? Perdón. ¿Ese icopor es reciclable? No. En Colombia no se recicla ya el vidrio. Bien. ¿No les parece que estamos ante una crisis? Estamos en una crisis. Y vamos en el 28. A propósito de eso, leí hace como unos 15 días un artículo que salió en donde dice que si seguimos con el consumo, o sea, con la extracción de recursos actuales que le estamos haciendo a la tierra, o sea, que para, digamos, para sacar de la tierra los artículos que consumimos en un año, nosotros no lo estamos consumiendo en 6 meses. O sea, que la tierra necesitaríamos 2 tierras para consumir lo que estamos actualmente. Dios mío. Alguien que ore porque haya otra tierra. No, sí, va a haber una tierra, la tierra nueva, cielos nuevos y tierra nueva. Sí, claro que sí. Sí. Bien, creo que hay una crisis. Bien, nada que no se pueda solucionar en el Señor, definitivamente. Claro que sí. ¿Cómo se soluciona? Siendo sensibles a la palabra de Dios. Si no somos sensibles a su palabra, nunca vamos a salir y siempre vamos a estar ser participantes de la crisis de nuestro país en cuanto al medio ambiente. Y nosotros criticamos a las empresas y las fábricas, pero en la casa estamos haciendo lo mismo, en menor escala, pero igual. Ahora, esa es una empresa, tendrá sus problemas, pero yo digo, bueno, yo soy solo, pero yo solo junto a 7 millones de bogotanos y a 40 millones de colombianos, ya no es solo, son 40 millones de solos, y son 40 millones de aportantes, ¿a qué? A la destrucción del medio ambiente. Necesitamos hacer algo, tomar conciencia y comenzar a hacer algo. Yo no le voy a dar la salida, por supuesto. Ore, entre a internet, investigue, busque, y si tiene algo, lo trae y nos cuenta. Nos cuenta cómo se puede hacer para poder reciclar bien. Nina. El otro día hicieron como un documental del río Bogotá. Sí. Era como de todas las contaminantes que tiene, bueno, pues llegaban a la conclusión que es el río más contaminado del mundo Sí. y que no hay ninguna forma de descontaminar, definitivamente. Entonces ellos decían que la idea entonces podía uno decir, bueno, y entonces para qué sirve el documental, para si no se va a poder hacer nada, si los políticos siguen invirtiendo y no hay, pero que simplemente era como para crear conciencia que cada uno en su casa puede hacer, no se puede hacer nada por él, por así decirlo, pero cada uno en su casa puede ahorrar un poquito más, puede gastar un poquito menos, puede no desechar, digamos, el aceite en las cañerías, y eso va de a un, o sea, de poco a poco, pues es de la única forma que va a poder disminuir un poco la contaminación. Mire, Nelson. El de Kioto. Sí. Qué buena frase suya. Un medio ambiente más amable. Sí, está bien. Excelente. Tenemos que hacer algo. Sí, podemos. Usted que me está escuchando, me está viendo, puede hacer algo. Algo puede hacer. Creo que sí lo puede hacer. Ahora mire esto. Gracias por el aporte, Nina. El río Bogotá es el
más contaminado del mundo. Creo que es el segundo más contaminado del mundo. ¿El primero? Bien, ya subió de grado. Bueno, es el más contaminado del mundo. Escuchen, escuchen hijos, escuchen lo que pasa. Creo que es, de cierta manera, responsabilidad de nosotros los creyentes lo que está sucediendo a nuestro alrededor, tanto en el medio ambiente como en el orden social. Hablo de violencia intrafamiliar, hablo de violencia de género, esposos maltratando a la esposa, golpeándole. Estoy hablando de no creyentes, por supuesto. Bueno, a veces creyentes también, ¿no? Maltratan a la esposa o a los hijos, pero dejémoslo afuera. Creo que nosotros tenemos mucho que ver ahí. ¿En qué sentido? ¿En qué estamos haciendo? Estoy orando, pastor, está bien. Y después de orar, ¿qué hace? Hay que hacer algo, no es solamente decir estoy orando. Indudablemente que es lo primero que hay que hacer, por supuesto que sí, pero ¿y qué más está haciendo? ¿Su oración está centrada en usted, en su entorno, o está centrada en el reino de Dios? Tenemos un ejemplo en la Escritura, o un modelo más que un ejemplo. Es un modelo de vida que es el del Señor Jesús. Cuando Jesús predicaba, había un impacto en la comunidad. Quienes ya leyeron el material de la convención saben lo que voy a decir. Los que no lo van a entender también. El Señor Jesús está predicando en el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. La multitud le sigue. Pero cuando esa multitud le sigue, Él ya ha dado su enseñanza. Y baja y se encuentra con un leproso. Allí está un hombre que no podía ser tocado porque la ley decía si lo toca, pues queda contaminado y no debe tocarlo. El leproso viene a Jesús, Jesús no va al leproso. El leproso viene hacia Jesús. Está la multitud y la multitud no hace nada para impedirlo. ¿Por qué? ¿Por qué no hace nada para impedir que eso suceda? Porque han sido impactados por ese mensaje del Evangelio. Si usted lee los últimos versículos del capítulo 7, dice, Él enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Qué autoridad? No es esta autoridad de hablar, es una relación perfecta que tiene que haber entre el mensaje, el mensajero y el Espíritu Santo que trae la convicción del mensaje. Hay una relación directa. La obra del Espíritu Santo hace que el mensajero esté convencido de lo que va a decir. Mensaje, mensajero y el Espíritu Santo que trae la convicción. Pero si eso no lo hacemos, si decimos y no hacemos, si yo predico aquí y no hago, pues ¿de qué sirve? Son bonitas palabras y no más. ¿Qué están viendo las personas a nuestro alrededor? En nuestro entorno, ¿qué ven ellos? ¿Oyen lo que digo y ven que lo que yo hago es lo mismo que digo? Creo que nosotros, de cierta manera, somos responsables delante de Dios. Usted dirá, no directamente, no importa si es directo o indirecto. Somos responsables de presentar el modelo correcto de cristianismo. El modelo correcto del Evangelio, ese modelo impacta y cambia. Escuchen, si el Evangelio fuera transmitido no solamente con palabras, sino con hechos, impactaría tanto que las leyes de un país cambiarían. Cambia. Eso está en la Biblia, no les voy a explicar ahorita. Está en los evangelios. En los evangelios está. Se entiende que si el hombre predica una palabra que cumple, que hace, es tal el impacto que las leyes cambiarían. Pero a nosotros los creyentes nos ha faltado eso. Porque creo yo estamos tan cómodos en la iglesia y nos rodeamos de personas creyentes y a veces no queremos saber nada de los no creyentes. Y estamos tan cómodos que se nos olvida que hay una sociedad que se está consumiendo. Y hay un medio ambiente que se consume y una creación que se está consumiendo. Y la Biblia dice, clama. La creación clama. ¿Qué clama? Porque los hijos de Dios se despierten. Palabras más, palabras menos, pero es así.
Uno diría, bueno, eso debe ser para el milenio, ¿no es cierto? No, eso es para julio de este año. Hoy es 1 de julio, ¿no? Pues es para julio de este año. La creación sí está clamando por la manifestación de los hijos de Dios, que somos nosotros. Pastor, yo estoy orando, está bien, hermano, siga orando, pero haga algo. Tenemos que hacer algo. Como comunidad también tenemos que hacer algo que no lo estamos haciendo todavía. Estoy hablando de hacer obra a la manera de Dios, obras que muestren que Dios es un Dios justo y que creó a un hombre justo y que es una iglesia justa, es decir, practica la justicia de Dios. La justicia de Dios no es señalar, usted es malo, usted es bueno, no es eso. Es hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Por eso me encanta lo que el apóstol Pablo transcribe, o deja registrado en sus epístolas, y es: la justicia es estar en la debida relación con Dios. Qué bello. Bueno, usted tiene que leer todas las epístolas del apóstol Pablo para, él lo va a concluir, pero leyendo Romanos solamente lo va a concluir. Bueno, estudiándolo más bien. Necesitamos hacer algo como comunidad, como familia, como personas. Necesitamos hacer algo en lo individual, en lo personal, pero en lo colectivo también. Bien, sigamos. El hombre fue creado por Dios para mantener una debida relación con Dios, con el hombre, con la vida marina, con la vida animal, es decir, con su ambiente natural también, es decir, la creación. Mantener unas relaciones justas. Bien. Vamos a hacer grupos de 5, por favor. Hagan grupos de 5. Bueno, y si en alguno queda 6, está bien, pero hagan circulito, hagan círculo. Allá porque hay 3 solos, hagan circulito, ¿no pueden hacer círculo ahí? Eso, gracias. Bien, usted va a contestar 2 preguntas sencillas. La primera es, no cómo deberían ser, sino cómo son. ¿Cómo son las relaciones con mi entorno? Estoy hablando de la familia, el trabajo. Usted personalmente, individualmente, contéstela ahí solito. ¿Cómo son las relaciones con mi entorno? ¿Son justas? No tiene que decir que usted grita en la casa, que su esposo la maltrata, ¿no? Que su esposa no le da la comida, ¿no? Que no le tiene, etcétera. ¿Cómo son? ¿Son cordiales? ¿Son a la manera de Dios? Si usted ve que no son, entonces creo que necesitamos mejorar o necesitamos cambiar. Básicamente es eso. No tiene usted que descubrirse aquí, por supuesto. Eso lo hace con su Señor y no más. Pero ¿cómo son las relaciones en su entorno? Bien. ¿Cómo son las relaciones con el medio ambiente? ¿Son justas? Recuerde que Dios creó un hombre justo, recto e íntegro. A eso me refiero. No estoy hablando de justificación, no estoy hablando de justicia. Estoy hablando de justo en la debida medida del mensaje, estar en la debida relación con Dios, con las personas y con la creación. ¿Cómo son esas relaciones? Contéstela de manera individual. Una vez que hayan contestado de manera individual, comparta con su grupito pequeño allí y saquen una conclusión de las 2 preguntas. ¿Está bien? Si la conclusión no es como favorable, entonces
¿qué vamos a hacer? ¿Está bien? El que vamos a hacer es después de la conclusión. Los pasos son individual. Una vez que tenga la respuesta allí, usted socialícela con los 5 o 6 de su grupo, saquen una conclusión y de esa conclusión diga, ¿lo estamos haciendo bien o no? Si no lo estamos haciendo a la manera de Dios, ¿qué vamos a hacer? Y escríbala y la comparte. ¿Qué es lo que va a compartir? La conclusión es lo que va a compartir. ¿Está bien? ¿Sí me hago entender? ¿Hay alguna pregunta? Bien, por favor. Tienen 30 segundos. No, tienen 10 minutos. 10 minuticos, por favor. 10 minutos para compartir. Sea muy sincero con usted mismo, por favor. La idea no es que usted vaya a predicar allí, ¿no? Donde está sentado. Ni que uno tome la vocería y los demás se callen. No, todos deben participar, por favor.
Vayan redactando la conclusión porque ya es tiempo. Repito, vayan redactando la conclusión, por favor. Bien, vamos a continuar. Quédense en el círculo todavía, por favor. Escuchen. Quédense en el círculo. ¿Ya? ¿Listo? Escuchen, hijos. ¿Ya? Por favor, ¿ya? Quédense en el círculo. Quédense en el círculo todavía. Pero escuchen. Ya, hijos, ya. Escuchen, ya. Vamos. Escuchen, hijos. ¿Qué cosa? Escuchen. Vamos a participar por grupo con la primera reflexión. ¿Cuál era? Con mi entorno. Bien. ¿Cuál es la conclusión? Primero, ¿cuál es la conclusión del grupo? Segundo, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Quién participa? Seguramente no todos, pero alguien participe. A ver, ahorita. Perdón, escuchen, tienen que escuchar lo que los demás hablen, por favor.
nos va a edificar. No es solamente la educación y el respeto, sino que nos va a edificar a nosotros también. Escuchen. La conclusión primero, que fue una muy buena oportunidad como para reflexionar de algo que uno nunca lo ha hecho, nunca habíamos caído en cuenta de externo. Definitivamente hay muchísimo para mejorar, porque óptimas no son y tenemos que mejorar. Y en lo del medio ambiente, ¿verdad? Esa la vamos a ver. Sí, de una vez. De una vez, porque va como muy ligada. También el hecho de concientizarse que ya hemos empezado a hacer pues pasos para ser más conscientes de que hay que cuidar el medio ambiente, pero definitivamente nos falta mucho más y tratar, digamos, de como responsables de informarnos más para poder lograr hacer lo que tenemos que hacer, porque muchas veces porque ni siquiera sabemos ni nos interesa hacer cosas. ¿Alguna más? Igual que en el grupo anterior nos dimos cuenta que tanto las acciones que se hacen con el medio ambiente como las relaciones interpersonales, pues estamos viendo que no se cumplen y que una afecta también a la otra. Pues vimos que necesitamos un cambio y hablábamos que pues no es solo orar, hay que hacer, hay que cambiar. Veíamos cómo el gobierno tiene ya destinado los carros para recoger el material de reciclar, pero quien realmente está sacando las cosas para que ellos puedan llevar los elementos a los sitios adecuados. Entonces esa, por ejemplo, puede ser una. Algunos tenemos mascota y decíamos, bueno, no siempre recogemos los desechos de nuestra mascota, o a veces la olvidamos y no le damos el alimento. Y vimos que definitivamente necesitamos un cambio de actitud hacia el exterior. Y ver qué van a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? O sea, de manera práctica, ¿qué van a hacer? Informarnos más. Excelente. Se me olvidó el nombre. Mónica. Mónica. Habla de las conclusiones y de las soluciones de una vez. Sí, por favor. Bueno, con respecto a cómo son las relaciones con nuestro entorno, consideramos que a veces nos dejamos llevar pues, por los afanes de la vida, el trabajo, nuestras ocupaciones y nos olvidamos de valorar lo que nosotros tenemos. Nos hacen falta cosas, pero todos tenemos cosas por qué agradecer, cosas que podemos disfrutar. Entonces, llegamos a la conclusión que es necesaria una comunión permanente con Dios, porque cuando yo estoy en comunión con Dios, como que veo la realidad, porque es que el mundo está lleno de muchas cosas, de muchos afanes, de muchos sentimientos equivocados, pero cuando estamos con Dios, entonces podemos empezar a disfrutar y agradecer por lo que tenemos. Podemos estar quietos, descansar en Dios y entonces necesitamos intimidad con Dios. Es muy importante. Con respecto al medio ambiente, pues todos tenemos muy buenas intenciones, pero tenemos ignorancia respecto al tema. Queremos cuidar el medio ambiente, pero no sabemos cómo, entonces es necesario informarnos de cómo podemos cuidar el medio ambiente. Gracias. Nosotros acá hablamos como de una especie de plan de acción que tiene varios elementos. Uno es ser más sensibles a las necesidades de las personas que nos rodean. Otro, no quedarnos en la lectura y estudio de la palabra, sino llevarla a la práctica. A veces somos bastante espirituales, pero un poco prácticos. Otro, mejorar la comunión con Dios, tener tiempo de oración en pareja y en familia, comprometernos para mejorar nuestras relaciones con la familia, con las demás personas que nos rodean y con el medio ambiente. Veíamos que a veces somos muy queridos con los de afuera, pero en la casa somos otros, ¿no? Entonces, Dios es uno solo. Él no cambia cuando se relaciona con el uno o con el otro. Tomar esos principios de quién es Dios y vivir. ¿Y con el medio ambiente qué van a hacer? Pues de informarnos más y aplicarlo de clasificar los materiales. Una cosita es que, o sea, tiene que los principios están dados. El medio ambiente con las relaciones interpersonales.
Pero los versículos son muy facilistas. La lectura de la palabra, que ya pues, la vemos 2 o 3 veces al año, pero ¿qué queda? O sea, como que no hay esa sensibilización. Entonces, el pensamiento que a mí me viene es: necesitamos profundizar en la palabra. Si no se profundiza, no vamos a tener la parte que Dios me está hablando. Simplemente tengo una lectura como tener lectura de cualquier texto literario. Y si yo quiero tener una relación íntima con Dios, pues tengo que meterme en lo que Dios me dice de él, en lo que dice de todos los temas, porque ahí están. Sí. Bueno, nosotros aquí, cuando empezamos a hablar en qué dificultades tenemos con nuestro entorno, no solo con la familia, sino con el medio ambiente, llegamos a una conclusión que primero somos egoístas, no somos, o sea, somos muy conscientes, oramos más por nuestra voluntad que por la voluntad de Dios, y llegamos a la conclusión que en todo sentido tenemos que primero hacer un cambio nosotros, porque ya conocemos, ya nosotros somos conocedores qué quiere Dios, qué nos pide Dios. Primero tenemos que hacer un cambio nosotros para dar ejemplo y luego ser multiplicadores. ¿Punto final? Camilo. En cuanto al entorno, vimos que se habla muchas veces de manera egoísta. Hay diferencia hacia las personas que no conocemos, pero se necesitan. Tenemos que aprender a escuchar y tolerar. A veces nos dejamos llevar por las circunstancias en un momento y actuamos no de la manera que Dios quiere, sino como nos te parece. A veces nos preocupamos mucho por nosotros mismos y falta sensibilidad. Y en cuanto al reciclaje, Reciclaje no, medio ambiente. está muy relacionado. ¿Por qué hay que se incluye todo? La tierra, el aire, el agua. Pues, digamos, hay mucha información y hay sensibilidad cuando se habla del tema, pero muy poca acción. Entonces, sí hace falta, digamos, mecanismos para saber cómo usar las cosas, saber qué estrategias hay. Algo que nos compartió la hermana Nina, porque yo en la casa tengo mucho confort. Ella dijo, ella recicla, entonces nos compartía que el icopor con el tiner se puede combinar para tapar goteras de la casa. El icopor con el tiner se mezcla y se tapan las goteras de la casa. En cuanto a Escuchen. En cuanto a la relación con los demás, hay un versículo en Filipenses 4:5 que dice que vuestra gentileza sea dada a conocer a todos los hombres. El Señor está cerca. Debes saber que muchos están muriendo sin conocer quién es Dios y la respuesta está en mí, pero que mi gentileza sea dada a conocer mi vida. Y eso es como la... Bien. ¿La casa, no? Sí. Bueno, llegamos a una conclusión que no estamos ejerciendo la justicia de Dios en forma general. Pero hablábamos también como de comprometernos por lo menos esta semana. O sea, no hacerlo a largo tiempo, sino hagámoslo esta semana, comprometernos con cosas prácticas, porque pues sí podemos expandirnos mucho, pero lo práctico... ¿Qué van a hacer esta semana? Entonces esta semana hablamos también de utilizar una cosa con la otra, o sea, podemos utilizar el reciclaje al mismo tiempo evangelizar. Si enseñamos a nuestra familia no solo que debemos reciclar, sino por qué. Entonces, utilizando el Génesis 1:28, donde el Señor nos entrega y nos da ese gobierno, nos da ese sojuzgar la tierra, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Por qué debemos hacerlo? Y empezar por eso. Con nuestro entorno, evangelizando y ayudando a ese medio ambiente. Bien, si no empezamos, justo pastor. Nosotros tenemos una conclusión total de todo el tema, reconociendo que nuestras relaciones en nuestro entorno no están bien. Pero también reconocemos que lo bueno que Dios ha hecho en nosotros.
Es decir, él ya empezó a hacer un trabajo con nosotros para mejorar ese tipo de relaciones en nuestro entorno. De hecho, nos tiene hablando del tema ahora. Para mejorar nuestra relación, pues reconocemos que aún todavía nos falta mucho en nuestra parte. Tenemos que hacer lo que hoy está siendo consciente, tenemos que ser inconsciente lo que hoy está siendo consciente de nosotros, es decir, que se vuelva un hábito. Nosotros trabajamos, los seres humanos trabajamos de esta forma, por medio de hábitos, y tenemos que volverlo inconsciente, así que sea nuestra forma natural de ser. Bien. ¿Y de manera práctica qué van a hacer? De manera práctica no sacamos nada. Olina. Nosotros nos centramos más que todo en las relaciones justas entre padres e hijos. Nos dábamos cuenta que realmente nos hace falta. Bueno, yo todavía no soy mamá, pero ellos sí, ya son padres. Entonces nos damos cuenta que hay veces la relación entre el papá y el hijo es un poco, no es justa como lo estamos viendo en la predicación, porque hay veces hay regaños injustificados, o hay veces también se está centrando en la conducta del hijo, en que, bueno, tienda la cama o haga esto y damos premios para incentivar, pero realmente ese no debe ser el enfoque, porque el enfoque debe ser que el niño lo haga por amor a su padre, por amor a Dios. Entonces nos damos cuenta del desconocimiento de los hijos hacia su padre, ¿sí? Entonces veíamos lo importante que la escritura dice que el padre debe educar a su hijo, pero o sea, no educarlo, sino hacerle conocer a Dios. Entonces la solución es que los padres les enseñen quién es Dios a sus hijos. Esa era como la solución ahí. En cuanto al medio ambiente, pues es un poquito complicada la situación acá porque los trabajos están demasiado involucrados, digamos, trabajamos con lacas catalizadas o trabajamos con motores que contaminan con aceite, entonces es complicado como pensar, ¿cómo vamos a solucionar esto? Entonces vimos que primero también tenemos que cuidarnos a nosotros porque las lacas catalizadas causan cáncer en los pulmones, entonces veíamos que pues por el momento como una solución rápida es utilizar los implementos para cuidar nuestra salud, o sea, tapabocas industriales y todo eso por el momento. Pues sí, haciendo el diagnóstico, lo mismo que han dicho todos, sobre indiferencia, egoísmo, en nuestras relaciones con los otros, tenemos la desfachatez de interesarnos en la gente solamente cuando podemos tener algún provecho de ellos, pero no por reflejar a Dios. Con el entorno pues lo mismo, lo que hayamos planeado que nos produzca placer, dañe o no el mundo, pues dejamos el problema para otros. La reflexión que hacía detrás de eso creo que es la falta de entendimiento a la hora de administrar. Si uno administra mal el tiempo en el trabajo, pues necesita sacarle tiempo a la familia para poder suplir lo que no hizo. Si administra mal el dinero, entonces va a necesitar más tiempo para ganar más dinero. Entonces, si administra mal sus deseos, va a administrar mal el dinero, va a administrar mal el tiempo y va a administrar mal las relaciones con su familia. Es toda una cadena. Creo que la pregunta que yo formularía prácticamente es ¿cómo debo hacer las cosas hoy? ¿Qué es lo que debo cambiar hoy? Creo que para mí es dejar de asumir que lo que hago, lo que he hecho por muchos años, es lo que debo seguir haciendo. Si hay un cambio en la forma en la que asumo mi trabajo, en la que asumo mi descanso, lo que yo llamo descanso o recreación, va a haber un impacto en mis relaciones con mis familiares, con mis compañeros de trabajo,
y a largo plazo incluso con la persona que no conozco en la calle, de la que veo necesidad, porque mi cabeza ya no va a estar en cómo suplo lo que no hice, sino en cómo doy de lo que ya tengo, cómo comparto de lo que Dios me dio. Creo que en general eso se aplica al entorno pensando en personas y en el medio ambiente. Creo que para nosotros es fácil cuando nos hablan de identidad y es de hecho muy agradable que Dios nos diga que somos sumamente valiosos para Él, pero nos cuesta ver al otro así y mucho más en la naturaleza. Si volvemos a lo perfecto, hay una posición, una dignidad, todo lo que encierra la identidad que está claramente definida, pero como decía Eclesiastés, nosotros hemos venido siendo cada vez más egoístas y mirando hacia adentro. Entonces, la causa que nosotros como grupo encontramos de las malas relaciones o el mal manejo de nuestro entorno es que no vemos al otro como sumamente valioso y no vemos los recursos y las cosas que tenemos como lo mismo. Sí. Gracias. Pensando en las relaciones personales, pues, como todos dijeron, tenemos que mejorar. A veces dañamos a las personas sin darnos cuenta. Entonces, pensábamos en amar a la gente, lo que dijo Jesús, el mandamiento más grande es primero amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero si no entendemos nuestra relación con Dios, cuál es el amor que Dios nos tiene, no podemos expresar el amor hacia los demás. Con respecto a la parte ambiental, pues Dios nos colocó para el desarrollo, administrar toda su creación, y la creación no solo la tierra física, lo sólido, y el hombre, sino la creación también es la tierra. Y pues en eso no estamos recapacitados. Y pensamos todos que el ambiente nunca nos va a tocar y que no es de nadie y es de todos. Eso lo hemos visto ahora con las inundaciones, con el fenómeno de la niña y ahora el fenómeno del niño. Sí, realmente el ambiente es de todo y Dios nos puso a administrarlo. Pero ¿qué hemos hecho nosotros desde nuestro entorno, qué hemos hecho nosotros en nuestra casa? Alguien se nos separa los cartones, los envases, pero ¿qué más? ¿Qué hacemos con los residuos de comida? ¿Qué hacemos con los productos de los cosméticos? ¿Qué hacemos con la ropa, con las pinturas, con los medicamentos, con los fumigantes para las pulgas, los zancudos? El gobierno está entrando en esa onda, entonces para contactar el Ministerio del Ambiente. ¿Qué hacemos con los escombros cuando había una construcción y vemos cantidad de cosas tiradas alrededor de una carretera? La basura no viene de la parte básica. Entonces la responsabilidad es esta, de todos, y es una responsabilidad de nosotros. Porque las intervenciones Viendo el mandamiento del Señor dice sobre un claro, yo veo que el Señor y miramos nosotros aquí que no estamos haciendo nada, pero el punto no es hacer nada sin el mandamiento de su lugar. Y mi responsabilidad es, cuanto a lo que Dios ha entregado, creo que el Señor nos llama a la iglesia como que la acción cuál es, qué debemos hacer con lo que el Señor nos ha entregado. Entonces, aparte de la información, de investigar y de mirar, es empezar a impactar en nuestra sociedad, empezar a hacer acciones que no solo vayan en mi casa, sino que vaya más allá, porque es la responsabilidad que el Señor nos está mostrando acá. Impactar. Sí, pienso que es ese, porque realmente nos centramos en el egoísmo, en el mismo, y es más, ni siquiera somos conscientes de que nuestros hijos, la siguiente generación va a ser la afectada y nuestros nietos, ni siquiera en ellos estamos pensando, porque pensamos que no es un problema. Bien. ¿Y las relaciones? En las relaciones mirábamos nosotros que igual que nosotros no siempre estamos reflejando al Señor y que el mandamiento es el amor. Entonces, no solamente ir a la oración, a la intimidad con el Señor, sino también hacer un impacto con cada situación para que nos dé la sabiduría para cómo manejar esta situación y
y aprovecharla para mostrar quién es el Padre. Bien, claro. Gracias. Leí en Lucas 19 porque son una serie de cosas que nos multiplican, Dios nos hizo juntos. Las relaciones diarias. Y me colocaba Dios en Lucas, decía, si tuviera el fe como un grano de mostaza, entender que no es el acto lo que yo empiece a hacer, sino lo que yo empiece a preguntarle a Dios. Cuando el Señor le preguntó a un hombre que dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él le dice, amarás al Señor Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero justificándose a sí mismo le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Entonces, uno supone que el prójimo lo relaciona así, el próximo es el que yo encuentro en el día y al que Dios me dice, pero yo no consumo. Muchas veces uno, y Dios me llevaba a Lucas 16:15, donde dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque los hombres tienen por sublime, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. El primer acto que tiene que uno hacer es en dónde estoy en mi posición con Dios. Si yo entiendo mi posición con Dios, Dios me dirá cuál es mi posición con el entorno. Y hay que empezar por hacer cosas pequeñitas, una sola cosa pequeñita hasta que eso se haga un hábito en la vida personal. Sí, gracias. ¿Cuál es eso? Pastor, Dios nos creó perfectos en comunión con Él, solo que nosotros nos desviamos. Y siempre que estamos en el entorno familiar o en la casa, distintos a como estamos en la casa, como alguien dijo. En la calle somos una cajita de música y en la casa no reflejamos ese amor de Dios hacia los nuestros. Siempre ofrecemos más a los que más queremos. ¿Sí? Tenemos que centrarnos más, yo tengo que centrarme más en Dios, en la oración, en la comunión con Él. Bien. En cuanto al medio ambiente, pastor. Es por el tiempo, hermano. Discúlpame, es que ya se nos puso. Por eso era por grupitos y de sacar la conclusión. Gracias. Solo se me ocurre que tal vez podamos tener la necesidad de sembrar un árbol o algo así, que podamos hacer como iglesia. Bien. ¿Alguien tiene contacto con una persona o entidad que nos pueda dar una orientación acerca de esto? Acerca del medio ambiente, sí. ¿Por qué? Sí, podemos organizar una charla. Está bien, sí. Okay. Personas que ustedes contactan, que sepan que dan una ilustración. Entonces, hablamos ahora. Listo, gracias. Bien, yo hice la cena, por eso vamos a. Quédense como están, quédense en un circulito porque ustedes van a compartir la cena ahí, en ese circulito como está. Cuando lleguen los niños, pues se harán con ustedes, con el papá o la mamá. Quédense ahí para que vamos a dar. Si ocupaban para que los niños vengan. Catalina, así,